Lo felicito, tiene excelente pastor. Conozco hace muchos años al pastor Alor y ha sido de bendición en mi vida. Como expresó la anciana que me presentó, soy Samuel Acosta. Mi papá es Jaime Acosta Ortiz, no sé si alguno de ustedes lo conocen, el pastor Jaime Acosta Ortiz. Él es un poquito más bajito que yo y tiene 88 años. Mi mamá me dice que somos iguales, lo único es que yo soy un poquito más lindo. Y yo a mi mamá siempre le creí. Tenemos el mismo timbre de voz y todo. En el día de hoy, en las próximas 3 horas, vamos a estar hablando. No escuché amén, yo esperaba un amén. Amén. Bueno. Me había dicho el pastor que no me preocupara por el tiempo, que yo podía predicar en confianza, que lo único era que ustedes se iban a eso más o menos de las 12 y después volvían en la tarde para la despedida del sábado. Sí, que no hay problema. Pero entonces vamos a hacer una síntesis del tema, vamos a tratar de resumir un poco. En el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 de Marcos. Debo mencionarles que Marcos era un ayudante de Pedro. O sea que la historia que se cuenta en el libro de Marcos es más o menos la historia que vivió Pedro al lado de Jesús. Marcos tiene varias peculiaridades. Uno cuenta muchas historias resumidas y como una tercera parte del libro se dedica al desenlace del ministerio de Cristo. Pero hay una historia que aunque está en Mateo y Lucas, él la cuenta con lujo de detalles, y es la de Marcos 5, porque Mateo le dedica un par de versículos y Lucas le dedica un par de versículos, pero él le gusta hacer el detalle. ¿Qué nos llama la atención de esa historia? Bueno, lo primero es que Jesús está predicando sobre diversas parábolas, capítulo 4, el final, y hay mucha gente. Y Jesús está cansado, había demasiada gente. Y Jesús le dice, vamos a cruzar el lago. Y entonces en el lago, que si usted ve el lago, usted dice, pero esto es una piscinita. Entonces, se da una tormenta a unas proporciones de huracán, porque ese concepto lo conocemos bien nosotros. A unas proporciones terribles. Y los discípulos, que son pescadores, y yo no sé de qué, porque le tenían terror a la tormenta. Si esa era la profesión de ellos, esa era la especialidad de la mayoría de ellos. Y van corriendo a Jesús, que está durmiendo, y le dice, maestro, sálvanos, ¿qué haces durmiendo? Y Jesús se levanta y le dice, calla, enmudece. Y la tempestad cayó. Y los discípulos dicen, ¿quién es este? Y hasta la tempestad y obedece. Esa era la introducción de lo que iba a suceder en el capítulo 5. Jesús va al otro lado del lago, porque Cristo tiene una agenda. Cristo tiene planificada su vida, su ministerio, y entre eso estamos nosotros, la vida de nosotros. Jesús iba a encontrarse con el demoniado gadareno y los discípulos no lo sabían. Así como fue a encontrarse con Zaqueo, así como fue a encontrarse con la mujer del flujo, así. Jesús sabía con quién se iba a encontrar. Los discípulos no. Dice el versículo 1 del capítulo 5, y viéronlo a la otra parte del mar, a la provincia, y vinieron de la otra parte del mar, a la provincia de los Gadarenos. Y salió del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros. Vivía ahí. Y ni aun con cadenas podía alguien atarle, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él. Y los grillos
desmenuzados y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Hay muchas cosas que me llaman la atención de esta historia. Primero, Jesús va a una región que se supone que son judíos. ¿Por qué? Porque era la heredad de Gad. Y Jesús va a ese lugar. Pero al desarrollarse la historia, pareciera que no son creyentes. O sea, que fue gente del pueblo de Dios que dejó de creer en Dios. Entonces, los comentaristas lo que nos dicen es que la cultura en ese lugar era la cultura griega. En estos días he estado viendo un programa de genética. Me llama mucho la atención esas investigaciones que están haciendo ahora. Y uno de los grandes descubrimientos que hicieron fue que los filisteos, los primeros pobladores de donde fue Israel, o donde Dios llevó a los descendientes de Abraham, Israel, pudieron comprobar científicamente de que eran de origen griego. Y entonces ahora podemos nosotros entender por qué esa lucha entre el paganismo de los filisteos y el pueblo de Dios. Ellos tenían muchos ídolos. Ellos adoraban los ídolos y los ídolos eran representaciones de demonios. O sea que ellos adoraban demonios y sacrificaban sus hijos a esos demonios. Eran totalmente paganos. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué Jesús fue allá? ¿Por qué? Este hombre, que dice que es un endemoniado, ¿por qué Jesús tuvo lástima de él y fue a buscarlo? Dice que cuando él vio a Jesús de lejos fue corriendo y se arrodilló, lo adoró. Los comentaristas bíblicos tienen ahí vamos a decir, una discusión. Hay algunos que dicen que fue el hombre que reconoció a Jesús y por eso fue y lo adoró. Hay otros que dicen que no, que fueron los demonios que estaban en el hombre que reconoció a Jesús. Y como dice la palabra, ellos creen y tiemblan. Ahora, ¿qué de nosotros creemos? ¿Temblamos? ¿Adoramos a Cristo así no seamos creyentes? Vamos con el próximo versículo. El 7. Y clamando en gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sin duda fueron los demonios que reconocieron a Cristo, porque ellos conocían a Cristo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué ellos decían que Jesús lo atormentaba? Nos lo explica el próximo versículo. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Entiendo yo que le preguntaba al hombre, pero como el hombre estaba poseído por los demonios le dicen, Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión romana normalmente estaba compuesta, de soldados romanos, normalmente estaba compuesta por 6.000 soldados. Podría ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo que si tenía caballería, que si tenía personal de apoyo, que si tenía... O sea, eran muchos los que controlaban a este hombre. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerdos del monte, de una grande manada de puercos, paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le permitió, y saliendo
aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos y la manada, y cayó por un despeñadero en el mar, y los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Yo uso una versión de la Biblia que casi no es común, que es Reina Valera 1909. Yo sé que ustedes tienen unas versiones más modernas que explican un poco distinto el texto, pero la idea es la misma. Y uno de esas versiones dice que no quería que lo enviaran al abismo. ¿Alguno tiene esa versión? Sí, que ellos le piden que no lo envíen al abismo. El abismo, si nosotros vemos en Apocalipsis 20, 1 al 3, nos dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones. Hace referencia Apocalipsis a un sitio donde pueden poner preso a los demonios. Y en el caso específico que leímos está hablando del milenio. Ahora, si vamos a Judas 1:6, nos dice: y los ángeles que no se guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado para oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. O sea que hay ángeles presos esperando el juicio. ¿Dónde están? En el abismo. ¿Dónde es el abismo? La Biblia no lo dice. En 2 de Pedro 2:4 nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, algunas traducciones dicen abismo, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. O sea que ellos le pidieron que no los enviara a la prisión, que los dejara por ahí, porque ellos ahí vivían muy felices. Y yo les acababa de expresar que ahí los adoraban, ellos ahí eran Dios para esa gente pagana. Entonces Jesús le permite ir a los puerquitos. Yo no voy a hablar de Levítico 11 aquí. Solo me llama la atención que si eran judíos, o mayormente judíos, si fue un territorio judío, ¿por qué tenían puerquitos? Lo otro que me llama la atención es que eran 2000 puerquitos. Me parece un número muy grande, me parecen muchos. Como yo no sé mucho de puerquitos, me di la tarea de buscar que los puerquitos pueden llegar de 200 kilos a 400 kilos, dependiendo la raza del puerquito, dependiendo cómo se críe. Si nosotros cogemos esos 400 kilos y lo pasamos a libra, que lo multiplicamos por 2.4, y la libra en Puerto Rico está a $5, y lo multiplicamos por los 2000 puerquitos, resulta ser que el costo módico de los puerquitos era alrededor como de 9 millones. Entonces, cuando se mueren los puerquitos, vienen los dueños de los puerquitos, se molestan y le dicen a Jesús que se vayan. Ahora, yo quiero hacerle varias preguntas a ustedes. No quiero que contesten en su mente. Piense que usted tiene un negocio de 9 millones. Vamos a pensar que no eran los puerquitos grandes que yo encontré en mi investigación. Vamos a decir que eran pequeños, que es de 4,5 millones el negocio. Y hay un vecino que cuenta la palabra que es inmundo. Inmundo eran los que estaban separados de Dios completamente. Y la palabra que se usa en original, hay veces se usa para perversiones sexuales. O sea que ese vecino probablemente, por sus perversiones, llegó a esa condición de ser poseído por Satanás. Y ese vecino a usted le da problemas, y a usted le da problemas, y usted con sus amigos, sus vecinos, familiares, lo ha tratado de encadenar para que no haga daño a nadie.
y él se suelta y hace daño. Y es un problema. Y un día aparece en una barca un hombre vestido de blanco con 12 seguidores. Y ese hombre le hace el favor a usted de curar a su vecino y de dañarle su negocio de 9 millones. Vamos a decir que de 4,5. Usted debe estar feliz, usted debe estar gozoso, usted debe estar agradecido porque su vecino es libre, porque Cristo es libertad, esclavitud es el pecado. ¿Están felices? ¿Les dolió los 4 millones? ¿Les dolió los 9 millones? El problema, mis queridos hermanos, es que nosotros confiamos más en el dinero que tenemos en la cuenta del Banco Popular, porque al paso que vamos es el único banco que va a quedar, que lo que Cristo puede hacer en su vida y en la vida. Ese es el problema. Ese es el problema. Seguimos leyendo. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, al pervertido de su vecino, del demonio, que había tenido la legión, sentado y vestido como un gran señor, una persona normal, tranquilo, con el maestro, en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. ¿De quién tuvieron miedo? ¿Del endemoniado? No, del endemoniado no, porque ellos adoraban los demonios. Tuvieron miedo del maestro, del que lo sanó. ¿Y qué le dicen al maestro? Y le contaron lo que había visto, cómo había acontecido, el que había tenido el demonio y lo de los puercos. Ahí fue donde más dolió, porque eso es lo que más nos duele a nosotros. Cuando se trata del bolsillo, las cosas van mal. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. No queremos a Jesús por aquí. No queremos a Jesús por aquí. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mire qué cosa. El endemoniado sí quería estar con Jesús. Él que no podía porque los demonios se lo impedían, él sí quería estar con Jesús. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los suyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. ¿Alguna vez usted le ha contado a alguien la cosa maravillosa que Cristo ha hecho en su vida? O si Cristo no ha hecho nada en su vida y le ha dicho: mire, todavía no ha hecho nada en mi vida. Porque hay veces no pasa eso. Que Cristo no ha hecho nada en nuestras vidas porque nosotros somos como los dueños de los puerquitos, porque no queremos que Jesús haga nada en nuestras vidas, preferimos que esté lejos. Preferimos que esté lejos. Hay muchas cosas que me llaman la atención de esos textos que leímos. Muchas. Podemos sacar muchísimas lecciones para nuestra vida. Muchísimas. Una de las cosas que me impresiona es que los discípulos que andaron 3 años y medio con Jesús no estaban preparados para ir a predicar. Por el contrario, cuando vino la prueba, Pedro, que es el que le cuenta esta historia a Marco, fue el primero que negó a Cristo, sin contar los otros que salieron corriendo. Pero esa persona que era esclavo del pecado fue a Decápolis a predicar. Y lo dice el último versículo que leímos, y lo cuenta Marcos 2 capítulos después, en el 7. Marcos cuenta de que cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente se agrupaba, se amontonaba para seguirle, para escucharle y para pedirle que hiciera milagros.
sea que el primer predicador no fueron los discípulos, no fueron aquellos que caminaron con Jesús, no fueron aquellos que vieron todos los milagros, no fueron aquellos que habían estudiado la palabra con Jesús, no fueron los que entendían la profecía. Fue un hombre que entendían que era una basura de la sociedad, que lleno del Espíritu Santo comenzó a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuánto dicen amén? Para terminar le voy a contar una historia, porque creo que hoy le voy a ganar a Pedro. Y lo digo con humildad. A Pedro solo se le dormía una persona y yo creo que yo ya llevo como 3. Así que para terminar le voy a contar una pequeña historia. En la iglesia donde yo crecí, que se llama El Paraíso, en la ciudad de Caracas. Una iglesia maravillosa. Tenía como 4.000 miembros en esa época y 5 pastores. Muy bella, muy bella, muy bella. Había culto todos los días. El sábado en la mañana, el sábado en la tarde y todos los otros días en la noche. Por allá en el año 97, el Club de Conquistadores iba a un campamento. Era un camporí, iban todos los de la asociación. Y el sábado, antes de que comenzara el camporí, estaban terminando una semana de oración. Y había una niña del club, una joven. Y esa niña decidió bautizarse. Y en el momento que ella tomó la decisión para bautizarse, los demonios comenzaron a manifestarse en ella. Y fue una controversia muy grande, muy fuerte en la iglesia. Y entonces a ella la llevaron a la sala del pastor. Y el pastor estuvo hablando con ella, estuvo orando. Al final ella cayó desmayada. Cuando se despertó, la bautizaron. Y aparentemente la situación había terminado. Pero antes de desmayarse, el demonio le dijo algo al pastor. Le dijo: hoy te voy a matar a ti y a los que están contigo. Esas fueron las últimas palabras. Ella se desmaya, la bautiza, todo terminó. En Venezuela tienen la costumbre de viajar de noche. Siempre que el viaje es largo, les fascina. Desconozco la razón, alguna tendrá, pero... Entonces, ellos salían para el campamento a las 11 de la noche para llegar al sitio del campamento a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y armar el campamento y comenzar la semana de campamento. Ese era el plan. Pues esa noche, como de costumbre, vinieron, algunos durmieron después de que terminó la campaña, los bautismos, fueron a la casa, durmieron algo, otros no durmieron. Llegaron, montaron todo su equipo en la guagua y salieron de viaje para el campamento. Cuando iban de viaje, como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, el pastor que iba sentado detrás del chofer dice: me voy a parar en las escaleras de la guagua para ir hablando con el chofer, que no se vaya a quedar dormido, porque imagínate, a esta hora todos nos quedamos dormidos. Entonces, él va hablando con el chofer, y un joven le dice, un nene de menos de 15 años, le dice: pastor, ¿me puedo sentar en su asiento detrás del chofer? Claro, hijo. Y el joven viene de por allá atrás y se sienta en el asiento. Él sigue hablando con el chofer. La nena que le contaba estaba también en la primera fila, sentada. De repente, el pastor y el chofer ven que viene un truck, un camión, de frente prácticamente, y lo choca. Le da por el lado del chofer y se lleva los asientos que están del lado del chofer. El pastor que estaba en la escalera sale volando por el cristal, porque se supone que él no estuviera ahí, estuviera con cinturón y todo lo demás. Ese día murieron 12 personas, el chofer y 11 jóvenes. Una de las jóvenes era la nena que se había bautizado. El pastor vivió, sobrevivió, es amigo de toda la vida y es el que me cuenta la historia. Me dice: Samuel, yo nunca pensé que íbamos a tener un accidente. Nunca pensé que el joven que se sentó en mi asiento fuera a fallecer.
Dice, ese era mi lugar. Yo quiero decirle, mi querido hermano, que Cristo es libertad. Esclavitud es el pecado. Esclavitud es el pecado. El gadareno, los demonios lo tenían controlado a tal nivel que él no podía hablar, que él no podía salir del sitio donde lo tenía, donde estaban los inmundos, donde estaban los muertos, donde estaba la perdición. Porque Satanás, cuando controla a una persona, controla su vida y hace lo posible por destruirla. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, está en nuestro cuerpo, nos da libertad, nos da libre albedrío, podemos elegir lo que queramos. Así que yo quiero decirle, mi querido hermano, Cristo es libertad, esclavitud es el pecado. Tenga cuidado, tenga cuidado. Hay muchas formas de llegar a la condición del gadareno. Una vez Jesús estaba caminando con Pedro y Pedro le hizo un comentario y Jesús le dijo, verdaderamente Dios te ha revelado eso, Dios te ha usado. Y al momento Pedro le hace otro comentario y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Puede ser que sin querer abramos la puerta que nos puede llevar a la separación total de Dios. Tenga cuidado con la televisión. Esos programas para los niños hoy en día, lo único que hablan es de espiritismo. No voy a decir la empresa que se dedica a eso, pero hay una que todo lo que hace es espiritismo. Usted puede ver cualquier película de ellos, es espiritismo. Tenga cuidado con sus hijos. Leía cuando me preparaba para el sermón un testimonio de una persona que decía que unas fotos que vio de joven lo llevó a ser esclavo del pecado de la lujuria por más de 20 años. Tenga cuidado, no abra puertas, manténgase cuidadoso. Cristo es libertad y tiene poder para destruir el pecado. Lo hizo cuando sacó a Satanás del cielo, cuando lo arrojó a la tierra. Venció a Satanás en la cruz, cuando murió para salvarnos de nuestros pecados. Venció a Satanás cuando resucitó para darnos vida eterna. Venció a Satanás en mi vida y lo puede vencer en la tuya. La joven que le contaba, después el pastor se enteró que la mamá antes de nacer la había dedicado a Satanás. Así que cuando ella tomó la decisión de bautizarse, vino la manifestación para destruirla. Yo no sé cuántos de ustedes hoy quieren encontrarse con Jesús. Jesús en su agenda tenía tu nombre para encontrarte hoy. Por eso estás aquí. No fue casualidad por lo que tú viniste, ni fue casualidad por lo que yo vine. Si tú quieres encontrarte con Jesús, ponte de pie, vamos a orar. Y recuerda, Cristo es libertad, esclavitud es el pecado. Oremos. Señor, aquí está tu iglesia una vez más. Han venido a encontrarse contigo, Señor, porque queremos que tú obres en nuestras vidas. Que tú nos liberes, Señor, de todas esas cadenas de pecado que llevamos. Que tú nos liberes, Señor, para que tu Espíritu viva en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Ahora, Señor, despídenos con la bendición que les dabas a tu pueblo en el pasado. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Amén.